Amoroso Padre eterno, cuán agradecidos estamos por tus bendiciones, porque son constantes, son fieles, son nuevas cada mañana. Tu misericordia no cambia, tú tampoco, y te agradecemos por eso. Te pedimos que ahora nos hagas niños, como niños que estamos dispuestos a aprender, a ser enseñados por ti. Deja, Señor, que echemos a un lado todas las preocupaciones del día, que pongamos también a un lado nuestras propias ideas y que pongamos atención a lo que tú tienes para enseñarnos y lo recibamos con gozo para que nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, entonces, comenzaremos con nuestros repasos de los versículos de memoria. Yo sé que hay algunos de ustedes que no se han podido comunicar por una razón u otra en las últimas semanas, pero espero que con las que ya tienen, las sigan repasando y que así el grupo entero vayan creciendo en conocimiento todos juntos. El primero es de Juan 15:5 y estaba en la página 17 de su primer capítulo, pero si no tienen el capítulo, pues de la Biblia, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer, pero conmigo todo lo podéis hacer, ¿verdad? Y en gran cantidad también. Luego en Juan 5:30 están las palabras de Cristo Jesús, quien nos expresa exactamente la situación y la condición en que Él se encontró cuando tomó nuestra naturaleza humana. Igual que nosotros, no podía hacer nada por sí mismo, ¿verdad? Así que comencemos. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. El próximo, el número 3, es de Romanos 5:20 y está al comienzo de su capítulo 2, si ustedes tienen el capítulo. Si no, en la Biblia, Romanos 5:20. Habla de la ley, del pecado y de la gracia. Y dice, y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Cómo les va a ustedes, mis amigos? ¿Si están aprendiéndoselos bien? ¿Si pueden recordar algunos de ellos por memoria? Eso espero. No hay muchos de ustedes que estén en la pantalla tampoco, así que no puedo ver si lo están repitiendo o no, pero espero que así sea. Luego el cuarto viene de Filipenses 2:5-8 y nos habla de la mente de Cristo, del pensar, de la actitud de Cristo, que es la misma mente que Él quiere trasladar a nosotros, hacernos un trasplante de mente. Así que empezamos, haya pues en vosotros este sentir o pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, mas, sin embargo, se anonadó, se limpió, se vació de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Allí están 7 escalones hacia abajo para venir a ser como nosotros, para poder sacarnos y hacernos como Él. El siguiente es de Romanos 6:23. Romanos 6:23 es del capítulo 5 del libro que estamos estudiando, página 69, pero en sus Biblias está en Romanos 6:23. Y tal vez muchos de ustedes ya se lo saben, pero les voy a dar una clave aquí. Porque la paga del pecado es que muerte, mas la dádiva o el regalo, el don de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que tenemos por un lado la paga, por el otro lado el regalo.
La paga es muerte, el regalo es vida eterna. Y los regalos no se pueden pagar por ellos, no se pueden comprar, porque en el momento que hacemos algún pago por un regalo, el regalo deja de ser regalo y pasa a ser un sueldo, un salario, algo que nos merecemos. Y la gracia de Dios, la vida eterna de Dios, no nos la merecemos para nada, nos la da como regalo. Luego viene Jeremías 29:11. 29:11 es del capítulo 6. Está en la página 84 del capítulo 6. Jeremías 29:11. Apenas comenzamos a aprendérnoslo la semana pasada. Y es una cosa bella pensar que Dios está pensando en nosotros. Y sabemos lo que está pensando, porque allí nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? Jehová. Él está hablando y nos dice, quiero que sepan exactamente qué es lo que pienso de ustedes. Y aquí dice, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros, nuevamente aquí está el regalo, él no lo tiene que dar porque no es nuestro, para daros el fin esperado por él, no el fin esperado por nosotros, porque nosotros generalmente somos muy negativos y nos gusta pensar en lo más malo. Ay, eso no va a salir bien. Ay, eso no se le ve cara de nada bueno. No, pero el Señor tiene ya planes de un producto final perfecto, completo en nosotros. Y eso es lo que Él espera darnos. Y dice, por favor, sepan que lo que yo estoy pensando son unos planes preciosos que ya los puedo ver y desde ya los veo a ustedes de esa manera. Qué cosa tan bella de cómo Él nos ve y cómo piensa de nosotros. Entonces, sigan repasando Jeremías 29:11 y todos los demás cada mañana o cada noche. Si los tienen durante el día, repásenlos para que así podamos seguir creciendo y alimentándonos con la palabra de Dios. Ahora, entonces, vamos a pasar al estudio del capítulo en que estábamos. Estábamos en la página 82. Allí habíamos quedado la vez pasada. Y estábamos hablando en cuanto a la forma en que Cristo, que es el creador, ¿verdad? Cuando vino a esta tierra, se consiguió con que todo estaba desordenado, pero no se desanimó con eso. Siguió y a medida que hablaba la palabra misma, creaba lo que él llamaba a la existencia. Y de esa misma forma nos va mostrando que la palabra de él, leímos en Isaías 55, 10 y 11, que dice que así como la lluvia cae y el agua viene por medio de la nieve y de la lluvia y trae la manera de producir en los campos la comida, el fruto para los labradores y para los que necesitan comer, de la misma forma, cuando él abre su boca y habla, no va a regresar sin traer fruto, no, va a producir el fruto que él ha hablado, va a traer a la existencia lo que él ha dicho. Entonces, seguimos leyendo ahora del libro en la página 82, en la parte inferior. Y así sucedió cada día de la creación. Dios vino y dijo, permite que sea. ¿Qué fue lo que él hizo? Él habló para crear. Permite, deja. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos la creación de Dios. Su palabra logrará lo mismo que él mande en nosotros, pero nosotros tenemos que permitirle. Tenemos que dejarle que lo haga. Porque nosotros podemos decirle, no, Señor, no hagas eso. Yo lo puedo hacer yo solo. O no, Señor, ni pruebes porque eso no hay esperanza conmigo. Si usted viera que así es mi tía y así fue mi abuelita y yo salí igualitas a ella. Así que yo no voy a cambiar. Ya a mí no me cambia nadie. No, permitámosle al Señor, porque el Señor puede cambiar, no importa qué hayamos sido en la vida pasada. Él puede transformarnos. Sigo leyendo ahora. Hasta ahora en nuestro estudio
hemos visto que Dios tenía una imagen en su mente. Los pensamientos de la creación de esta tierra. Con esa imagen en mente, él se acercó a la tierra y le habló sus pensamientos, y esa palabra hablada produjo lo mismo que había en su mente. Así es como Dios crea. De la misma manera, si estamos en tinieblas, vacíos sobre la faz de nuestros propios abismos, miserables, infelices, pobres, ciegos y desnudos, desde la planta del pie hasta la cabeza, solo heridas, moretones y llagas putrefactas, y apenas estamos vestidos con harapos sucios, inmundos, asquerosos y malolientes. No es exactamente lo que Dios tiene en su mente, ¿verdad? Pero recordemos la creación. Cuando Él vino, no habían árboles, no había sol, luna, estrellas, no habían pájaros, no habían animales, no habían peces, no había nada de eso. Pero cuando Él habla, las cosas se transforman. Sigo leyendo. El hombre no es hoy como era al principio, pero como podemos ver, su obra divina fue interrumpida. El hombre fue creado para reemplazar a los ángeles caídos. Y antes de entrar a esa parte, quiero que vayamos a Isaías 1:6, porque de allí es donde él está citando las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 6, describe nuestra situación verdadera. Isaías capítulo 1, versículo 6, en el Antiguo Testamento. Eso también se puede poner junto con la descripción de Apocalipsis 3:17, que describe a la iglesia de la Odisea como completamente ciega, desnuda, miserable y pobre, etc. Bueno, aquí en Isaías 1:6, el profeta dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, en ninguna persona, en ningún ser humano, cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así que ni siquiera se pueden ver que estén como ya sanando. No, están completamente llagas abiertas. Esa es nuestra condición humana, esa es nuestra condición sin Dios, nuestra condición cuando lo rechazamos o cuando no lo conocemos. Entonces, ahora sí sigo leyendo en el párrafo en que estábamos. El hombre fue creado para reemplazar a los ángeles caídos. En realidad, cuando Dios creó al hombre, su creación no había sido terminada. Su plan no estaba completo. Su pensamiento no se había cumplido, puesto que el hombre debía tener un periodo de prueba hasta que probara que era apto para tomar el lugar de los ángeles que habían caído. Ese era el final esperado por Dios. Para esto quiero que vayamos a varios lugares en la Biblia, comenzando con Mateo 22, versículo 30. Mateo 22, versículo 30. Los otros van a estar también en los evangelios, así que van a estar cercanos a este. Mateo 22, versículo 30 dice, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. El Marcos 12:25 nos reasegura la misma cosa y dice Marcos 12:25, porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujer, ni las mujeres marido, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Y luego en Lucas 20:36 nos asegura, Lucas 20:36, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles.
iguales a los ángeles. Ese era precisamente el plan que Dios tenía. No tenía el plan de que teníamos que pasar por la muerte y luego la resurrección para ser como los ángeles. Ese no era el plan de él. Nosotros, con nuestro pecar, con la caída de Adán y Eva, le echamos entonces como un trecho por un lado para salir más allá adelante, para salir más allá adelante de la muerte, ¿verdad? Pero el plan de Dios era que fuéramos como los ángeles. Al caer y entrar en pecaminosidad, entonces truncamos ese plan original de Dios. Pero Dios sigue con el plan. Así como llegó a la tierra, la encontró toda llena de agua, sin forma, vacía, pero comenzó a hablar y día tras día tras día iba aumentando la creación hasta que llegó el mundo bello que tenía para el hombre, y entonces creó al hombre y a la mujer, a la raza humana. Ese era el plan que tenía y venía poco a poco. Nunca se echaba atrás, nunca se desanimaba. No pensemos entonces nosotros, cuando nos encontramos en situaciones terribles y que sabemos, porque hay veces que caemos en situaciones muy difíciles y podemos decir, bueno, esto no fue por mi culpa, fue porque nací con una deshabilidad, o fue porque mis padres no supieron criarme bien, o fue porque no tuve la oportunidad de aprender y por eso, o sea, hay muchas situaciones difíciles en las que nosotros caemos por las decisiones de otros. Puede haber una persona que jamás ha tomado bebidas alcohólicas y en un buen momento alguien que viene todo borracho lo choca, la persona queda toda disválida, la otra persona, el borracho generalmente salen bien, porque van tan relajados que ni siquiera los golpes le dan tan duro, y entonces quedan estos pobres que ya no pueden trabajar por sí mismos, que no pueden valerse por sí mismos, etcétera. Hay muchas veces, por ejemplo, a los niños que nacen de madres que fumaron durante el embarazo o que tomaron droga. Son niños que tienen ya una situación terrible para el resto de su vida. Pero hay muchas veces que terminamos en situaciones y que sabemos que hicimos nosotros mismos nuestras decisiones en contra de lo que Dios quería para nosotros. Entonces tenemos, además de una situación difícil, cargamos con una culpabilidad y pensamos, no, Dios no me puede ayudar, ¿cómo me va a ayudar después de que yo mismo me metí en el hoyo en que estoy? Pero no pensemos de esa forma. Dios dice, yo sé lo que yo pienso en cuanto a ti, pensamientos de paz, no de maldad, para traerte, para darte un futuro con esperanza, para hacer de ti algo que ni tú mismo puedes creer que puede salir de ti. Entonces, cuando nos sintamos así, recordemos que hay un Dios que tiene un cuadro completamente diferente para nosotros y que no se desmaya, no se desanima, no importa lo que nos suceda. Seguimos entonces ahora con el siguiente párrafo, hablando en cuanto a los ángeles. Elena de White describe esto como el propósito de Dios para el hombre en las siguientes citas. En la primera, ella describe la tristeza que invadía el cielo después de que Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo, y también del plan de Dios para llenar esa pérdida. En el libro Espíritu de Profecía, volumen 1, página 23, y este no se halla en español, fue traducido nomás esta cita, y dice, los ángeles en el cielo lloraban el destino de aquellos que habían sido sus compañeros en la felicidad y dicha. Su pérdida se sintió en el cielo. El Padre consultó a Jesús con respecto a llevar a cabo su propósito de hacer que el hombre habitara la tierra. Él pondría al hombre en libertad condicional para poner a prueba su lealtad antes de que pudiera ser puesto eternamente seguro. Si soportase la prueba con la que Dios consideró apropiado probarlo, él, el ser humano, eventualmente debería ser igual a los ángeles.
En el libro La maravillosa gracia de Dios, ese sí está en español, página 344, Elena White nos dice exactamente cuál fue el propósito de Dios para el hombre. Dios creó al hombre para su propia gloria, para que después de la prueba y la aflicción de la familia humana pudiera llegar a ser uno con la familia celestial. Era el propósito de Dios repoblar el cielo con la familia humana si ellos se manifestaban obedientes a cada palabra suya. De modo, ahora sigue hablando aquí en el sermón el hermano Cameron, de modo que Dios aún no ha terminado su propósito. Él todavía estaba en proceso de creación. Sus expectativas aún no se habían cumplido porque Satanás vino a interrumpir las cosas. Él, Satanás, tomó al hombre aparte y lo llevó por mal camino. ¿Se desanimó Dios? Oh, no. No, Dios dijo, bien, estaba trabajando en esos planes en particular, pero ahora trabajaré con estos otros para lograr mi fin esperado. Pero su fin esperado es exactamente el mismo. Página 84. Por lo tanto, ¿qué es la redención? La redención es creación y la creación es redención. La redención es simplemente Dios trabajando en un plan ligeramente diferente a la forma en que originalmente estaba trabajando. Todo es exactamente con el mismo fin. Y Él obra por el mismo poder, porque el Evangelio es el poder de Dios. Vamos a Romanos 1:16. Romanos 1:16. Y allí vamos a encontrar las palabras que nos dice exactamente lo que el Evangelio es. Romanos 1:16. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud o salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio de Dios es la potencia o el poder de Dios para salvación. Entonces, por medio del Evangelio, Dios está recreándonos o redimiéndonos. Es el mismo poder que tenía su palabra cuando creó al mundo por primera vez. Al recrearnos ahora, su palabra tiene el mismo poder y tendrá el mismo final también, el de una creación perfecta, una creación completa. Sigo leyendo entonces. Cuando Adán falló, corrió y se escondió. ¿Qué hizo Dios entonces? Vino a pasearse por el jardín al aire del día, tal como lo hacía todos los otros días, como si nada malo hubiese sucedido. ¿Por qué? ¿Por qué vino Dios paseándose por el jardín al aire del día y preguntando, ¿dónde estás? Como si él no supiera lo que había pasado. Es porque en su mente estaba el fin esperado. Esa es la razón. Así que de la misma manera nos encontramos nosotros hoy. Hemos caído en pecado. Y cuando Dios se acerca a nosotros, hacemos lo mismo que Adán. Corremos a escondernos. Necesitamos tomar las palabras de Jeremías 29:11 muy sobriamente. Y ya no sabemos bastante de estas, ¿verdad? Porque es nuestro versículo de memoria. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo hacia vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin esperado. Cuando Dios se acerca a nosotros, Él tiene algo más en mente, totalmente diferente de lo que nuestros pensamientos tenemos. Por lo regular, nuestros pensamientos
nuestros pensamientos son más o menos así. Esta vez he fallado. Ahora sí no hay escapatoria. Tengo sentencia segura. Y eso es lo que el enemigo le encanta que pensemos, ¿verdad? Para que nos desanimemos y digamos, no, ya ni siquiera voy a hablar con Dios. Qué pena me da venir a molestarlo otra vez después de que él ha hecho tanto por mí y yo le desobedecí sabiendo lo que estaba haciendo. Pero no, sus pensamientos son de paz y de qué? Y no de mal. Para daros el fin esperado. Él ve el producto final. ¿Y por qué él ve el producto final? Porque ese pensamiento produce una palabra y esa palabra producirá lo mismo que él está pensando, que está en su pensamiento. Entonces, hasta donde él ve las cosas, el fin esperado ya se ha cumplido. ¿Qué decimos a esto? Gloria a Dios, ¿verdad? Gracias al Señor. Él ya ve el fin esperado. Él ya ve el producto final de cada uno de nosotros. Sigo leyendo. Entonces, hasta donde Él ve las cosas, el fin esperado ya se ha cumplido, porque Él sabe que su palabra lo hará. Y es su propósito darnos ese fin esperado. Los pensamientos producen palabras. Cuando Dios se acerca a nosotros en nuestra condición pecaminosa, sus pensamientos están repletos de ese fin esperado, el producto final. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Lo mismo que hizo al principio, cuando Él vino a la tierra, y solo había oscuridad sobre la faz del abismo. Pero Él tenía un panorama de luz en su mente. Así estamos nosotros hoy en nuestra pecaminosidad, oscuros, completamente sin esperanza, ¿verdad? Y Dios viene a nosotros, pero en su mente hay una imagen de justicia, de rectitud, de buen hacer, de buen obrar. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? En Romanos 3, 25 y 26, Él hace exactamente lo mismo que hizo en la creación. Si tienen el capítulo ya impreso, allí está. Si no, entonces abran sus Biblias a Romanos 3, 25 y 26. Y allí dice, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar o declarar su justicia por la remisión de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, para manifestar o declarar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Jesús, o sea, a todos nosotros. En su obra de redención, en su obra de salvación de los pecadores, Cristo entonces se demuestra como justo, y no solamente Él es justo, sino que Él se convierte también en el que justifica a los pecadores. Él es justo y es así capaz de justificar a los que han sido pecadores. Así, ¿cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo sucede esto? Porque Él se hizo uno con nosotros, para que así tanto el que hace justo como los que son justificados sean uno. Eso es lo que dice en Hebreos 2, versículo 12 o 13, si lo quieren anotar. Dios viene a nosotros exactamente como cuando vino a la tierra y nos dice, justicia, justificado. Y luego, ¿qué es lo que hay? Justicia. Cuando Dios vino a la tierra y le dijo, sea la luz, permite que sea la luz, hubo la luz. Así que cuando Dios viene a nosotros y habla la palabra justicia o rectitud, allí mismo donde el pecado abundaba, está su sobreabundancia de justicia y rectitud. ¿Lo crees? ¿Lo creemos?
Eso es lo único que haría que no sucediera si no lo creemos. Pero si lo creemos, su palabra actuará y lo hará. ¿Y qué hará de cada uno de nosotros? Personas justas, personas rectas, personas perfectas. ¿Lo creemos? ¿Creerás que es así de simple? Por favor, créelo. Cuando Él vino a la tierra, dijo, sea la luz, y fue la luz. No discutimos con Él en cuanto a eso, ¿verdad? Pero cuando Dios viene a mí, pecador, y me dice justicia, a menudo entramos en discusión con Él sobre esto. Decimos, oh, no veo cómo podría ser eso posible. Pero amigos, Dios lo dijo y así es. Créelo, créelo. No discutas con Él. Solo porque no lo entiendo o no lo sientes, no. El mismo poder que se ejecutó para la redención es el mismo poder que se usó para la creación. Es así de simple. Pero el problema es, ¿permitirás que así sea? Esa es la pregunta clave. Y para muchos ese es el problema. No permiten que la palabra de Dios sea y produzca lo que ella dice. Por lo tanto, la pregunta que deseamos contestar es esta. ¿Cómo permito que así sea? Dios ha declarado que donde había pecado, ahora hay justicia. Y esa palabra lo hará si lo permitimos. La palabra cumplirá dos cosas. En primer lugar, tal como ya lo hemos estudiado, la vida perfecta de Cristo reemplazará mi vida pecaminosa. En segundo lugar, Cristo vivirá su vida a través de mí ahora. Ahí están las dos cosas. Tal vez ustedes han escuchado estos términos antes, los términos que describen estas dos acciones de Cristo en nosotros. Una que reemplaza nuestra vida pecaminosa, la segunda que Él vive nuestra vida en nosotros. Sigamos leyendo para que lleguemos a esos dos términos. Yo creo que muchos de ustedes los reconocerán. Cuando Dios declara su justicia o rectitud, Él está hablando tanto de imputarla como de impartirla. ¿Han escuchado justicia imputada y justicia impartida? De eso es que está hablando. La perfección de Cristo tomará el lugar de nuestra imperfección pasada, pero ahora su obediencia se convertirá en nuestra realidad práctica. Voy a repasar un poco más esos puntos allí, porque a menudo las definiciones teológicas que se dan para estos términos, a veces entonces en vez de ayudarnos a entenderla mejor, se nos produce más bien una confusión, ¿verdad? Pero vamos a entender las dos cosas que Dios hace. Nacemos, vivimos una vida, tal vez sin conocer a Dios o sin creer a Dios, sin saber lo que hizo por nosotros. Y un buen día, sea porque nuestros padres nos van enseñando y caemos en la cuenta de lo que nos han estado enseñando, o porque por primera vez sabemos de Dios y de Cristo y de su muerte en la cruz y de todo aquello. Entonces, ¿cuántas veces no deseamos poder regresar a nuestro pasado y hacer las cosas que no hicimos bien? Aún después de conocer a Cristo, hay muchas veces que decimos, especialmente cuando ya somos más maduros en nuestra vida, al crecer, al madurar como adultos, y nos acordamos de las cosas que hicimos, que quisiéramos borrar de nuestra juventud, ¿verdad? Y quisiéramos regresar cuando fuera por un segundo al pasado. Esa es una cosa terrible, tener que saber que no podemos hacer nada en cuanto a nuestra vida pasada. Pero una de las cosas liberantes de la muerte de Cristo Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros es entender que Dios sí puede regresar a nuestra vida anterior y puede regresar y arreglarla y ponerla como que si nunca hubiéramos hecho una fechoría
una tontería, una majadería, como se diría en muchos lugares también, una bobería de juventud. Dios vive en el pasado, en el presente y el futuro porque es eterno y Él puede regresar a nuestro pasado. ¡Qué paz la que trae eso a nuestras vidas! ¿No es así? Yo creo que yo no soy la única que me siento de esa forma. Saber que Dios puede arreglar y recrear mi pasado para que se vea como que si yo nunca hubiera pecado. Eso es lo que es ser justificado. Soy declarado inocente, no importa lo que haya sucedido en nuestra vida anterior. En muchas vidas habrá asesinamientos. Hay personas que hayan matado a otros físicamente. Nosotros también hemos matado a muchos con nuestras palabras, ¿verdad? La lengua. Hay muchos que han robado. Nosotros podemos haberle robado la reputación a alguien o el trabajo, el producto de su trabajo. Podemos habernos echado a nosotros mismos el crédito por algo que alguien hizo. Eso es robar también y de muchas otras formas. Pero no importa cuál haya sido nuestra vida pasada, Dios toma la vida de Cristo, su vida perfecta, y cubre nuestra vida pasada con esa vida perfecta y a sus ojos somos como si nunca hubiéramos pecado. Hermanos, ¿lo creemos? Porque si en algún momento existe la duda o viene a acecharnos ese sentimiento de culpabilidad, donde nos sentimos, ay, eso sí que qué cosa tan terrible, ay, yo no puedo olvidarme, ¿cómo lo fui a hacer? ¿Por qué no hice esto en lugar de aquello? Y aun cuando haya sido que lo hayamos hecho a propósito, si creemos que Dios nos perdonó en Cristo, entonces debemos desechar esos pensamientos y saber y creer, Dios me perdonó, mi vida está completamente limpia a sus ojos, no tengo por qué regresar al pasado. Si Dios echa estas cosas en el profundo del mar, ¿quién, inclusive nosotros, tiene el permiso para irnos a bucear a lo profundo del océano y sacar lo que Dios ya ha perdonado? No permitamos que el enemigo nos mantenga bajo un sentimiento de culpabilidad cuando ya debemos tener el gozo del perdón y la justificación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Esa es la justicia imputada. Es como que tienes una deuda y alguien viene y pone el dinero en tu cuenta. No tienes la deuda ya más. Esa es la justicia imputada o depositada. La justicia impartida, entonces desde ese punto en adelante, de todas maneras somos humanos, de todas maneras somos débiles, de todas maneras somos pecadores, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero Juan 15:5 nos dice, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí, conectado conmigo, ¿qué pasa? Puede llevar mucho fruto. Sin mí nada podéis hacer, pero lo contrario también es verdadero. Conmigo todo va a suceder. Entonces la vida de Cristo vive en mí ahora, que es también lo que Gálatas 2:20 nos dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, todavía estoy en este cuerpo de pecaminosidad, ¿verdad? Lo que ahora sigo viviendo en la carne, ya no lo vivo por mí mismo. Lo vivo por la fe del Hijo de Dios, no por la fe en el Hijo, sino del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la justicia impartida, porque ahora al creer en Él, le permito que Él viva en mí y Él transforma mi vida y me hace a la imagen de Él. Esa es la justicia impartida. Imputada en el pasado, impartida de aquí en adelante.
Ya estamos por terminar, entonces voy a leer un párrafo más aquí. En donde estábamos antes, voy a leer otra vez el párrafo de la justicia imputada. Cuando Dios declaró su justicia o rectitud, Él está hablando tanto de imputarla como de impartirla. La perfección de Cristo tomará el lugar de nuestra imperfección pasada, esa es imputada, pero ahora su obediencia se convertirá en nuestra realidad práctica, diaria. Esa es la justicia impartida. Entonces, ¿qué significa permitir? Bueno, es muy simple. No resistir, no entrar en discusión con él, no argumentar, solo permite que así sea. En realidad, una definición clara de esa palabra, permitir, es liberar como si estuviera en confinamiento. Algunas veces han llenado una bomba o un globo que llaman en algunos lugares con aire y la llenan, ¿verdad? Y queda bien llena. ¿Qué pasa si usted le mete un alfiler? ¡Oh! ¿Por qué? Porque se ha permitido que se salga ese aire y se sale como que hubiera estado preso, ¿verdad? Así igualmente, cuando nosotros le permitimos a Dios es porque abrimos completamente y le permitimos que entre. No estamos ya confinados a nuestra culpabilidad, le damos el permiso de que entre. Entonces, así se producirá y brotará en nuestros corazones la justicia de Dios. Dios solo quiere darnos ese regalo de justicia y está allí, está a la espera de brotar sobre nosotros. La próxima vez entonces comenzaremos con Amós 5:24, así que ténganlo listo para la próxima vez que lo vamos a usar, porque allí es donde se describe que la justicia de Dios correrá como las aguas, como un impetuoso arroyo. Así quiere Dios hacer de su justicia en nosotros. Permitámoslo. ¿Cómo se lo permitimos? Creámoslo. Vamos entonces a arrodillarnos para la oración. Oremos. Querido Padre Celestial, las palabras que hemos escuchado esta tarde han sido tan profundas que nuestra mente humana, nuestro cerebro, tiene dificultad en comprenderlas, en entenderlas y mucho más en creerlas. Pero Señor, te damos gracias que aún eso tú no lo puedes dar. Tú nos puedes dar así el creer como el hacer por tu buena voluntad. Y en donde tengamos dudas, entonces, Señor, recuérdanos las palabras de la oración de aquel padre que tenía un hijo que estaba endemoniado. Y cuando Cristo le preguntó, ¿crees que puedo hacerlo? Él contestó, sabiendo que dentro de sí mismo había duda y había conflicto. ¿Cómo puedo creer esto? Y si no lo creo, ¿cómo voy a ayudar a mi hijo? Contestó con una oración que nosotros debemos orar diariamente. Creo, ayuda mi incredulidad. Y Señor, ayúdanos para que así no vivamos bajo la culpabilidad que el enemigo quiere traernos otra vez a las mentes. Pero tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, recuerda esto, recuerda lo otro. No, Señor, creo, ayúdame incredulidad. Creo que tú me perdonaste, por lo tanto, Señor, no hay para mí condenación. Creo que no hay condenación porque tú lo hablaste y cuando tú lo hablas, así es. Gracias, Señor. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.